Mínima 14, máxima 5 minutos pasan de las 4 de la tarde en la Argentina. Humedad 57%. El cielo está parcialmente nublado. Es adictiva la radio. Vos te enganchás detrás de un micrófono y sentís una adrenalina. Único reporte de la playa por playa de la costa atlántica. No busques las olas, que nosotros las encontramos por vos. Ahora informa en tránsito, J. Buen día. Todavía hay reducción de visibilidad por neblina y bancos de niebla, especialmente. Creo que la música de fondo de mi vida es la radio. El sonido de la radio. A través de las radios se enteran las cosas. Está todo en idioma wichí. Para nosotros es algo muy grande, ¿no? Radio Noticias del Plata. Se estima que recién esta noche quedará normalizada la comercialización de combustible. Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. Que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Va a empezar el noticioso móvil. Aquí las primeras informaciones para este boletín. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Aviones impactaron en las Torres Gemelas de New York. Magdalena y las noticias por Continental. Se tiene que acabar la patria militar en la Argentina. ¿Cómo les va? Los Locos de la Azotea sigue su recorrido, su pretensión de recorrido por la historia de la radio argentina. Y hoy nos vamos a ocupar de las noticias. Y quiero comenzar con un hecho muy puntual, muy notable, porque vieron que la gente, no solo la gente como uno del mundillo de la radio, dice que la radio es mágica, que estimula la participación del oyente, que es una excelente compañía, pero lo fantástico es que a 90 años de haber empezado, se sigue diciendo, lo dijo la radio, o lo escuché en la radio. En estos 90 años, esa argamasa, ese tejido entre noticia y radio, es fenomenal. Si lo dijo la radio, debe ser cierto. Ni la aparición de la tele, ni la era digital, ni los nuevos soportes han logrado horadar la confianza en la radio a la hora de escuchar noticias. Noticias para Mundo 10. En 1927, Enrique Pedro Maroni se sienta frente al micrófono de LR4, Radio Splendid, y lee casi por completo el diario La Prensa. Boletín sintético de Radio El Mundo. Sin saberlo, este locutor, periodista y poeta comienza una historia que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. El informativo es el esqueleto de una radio. El momento que esperamos para saber la última noticia, la temperatura y hasta la presión atmosférica. La humedad del 83%, la presión... Todo en 2 minutos. 2 minutos de noticias. En 1958, una voz se instala en Uruguay para poder contar lo que pasa en Argentina. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Cuando hablamos de credibilidad, ¿a dónde buscábamos la credibilidad nosotros? En alguna época en donde no se podía obtener en los noticieros argentinos, en los noticieros del exterior, en este caso en Radio Colonia. El exmandatario está alojado. Ariel se transformó, bueno, en un ícono prácticamente de quienes también después ejercimos un poco el informativo en los medios. Tras la privatización de Radio Rivadavia, el 24 de abril de 1958, el periodista Casimiro Morras crea el rotativo del aire de Radio Rivadavia. En algún momento alguien quiso sacar ese rótulo de rotativo del aire poniéndole algún otro. Bueno, después creo que el impulso de la gente, los oyentes, hicieron que ese sello no se puede sacar. El informativo de Continental, en la vieja época en donde tuvimos, por ejemplo, a Horacio Solá, a quien reconozco como un tipo obsesivo con la información, se generaban noticias. No hacía falta que las agencias noticiosas te provean de la información. Y era un tipo que no aceptaba ningún tipo de censura. Vos sos un tipo que, me consta, escuchabas mucha radio antes de hacer radio. Si vos ahora te trasladaras a cuando escuchabas radio y no la hacías y pensaras en noticias, ¿qué sentís que cambió? Gracias por haber venido, viejo. No, gracias, Eduardo. A ver, hay algo que no cambió y es la credibilidad que te genera la radio. Yo siempre pienso, ¿por qué le daba tanta bola a la radio siendo un pibe?
Yo recuerdo, por ejemplo, pibe chico de 12, 13, 14 años, sí, que era la edad que yo tenía cuando murió Perón, por ejemplo. Sí. Y yo recuerdo el impacto que me provocó escuchar la noticia por radio. No es que no existía la televisión. Y siempre la radio me generó, no sé, como una corriente de credibilidad casi instantánea. El negro Fontana Rosa solía decir que la música de fondo de su vida eran las transmisiones deportivas. Y yo lo extiendo, creo que la música de fondo de mi vida es la radio. Y ahora cuando haces radio y cuando das noticias sobre todo, a la hora de darlas, de opinar, de subirte a las noticias, ¿pensás en ese tipo de oyente que eras vos? Sí, yo creo que de alguna manera sí, porque lo tengo incorporado. Por ejemplo, a mí me molesta mucho la abundancia de información. Creo que no está bien en radio. Mucho para que no se entienda nada. Exactamente, o mucho para que no se retenga nada. En realidad hay que también pensar que una cosa es dar noticias por la mañana, cuando la gente está saliendo de la calle, distinto es el mediodía. Sí, distinto, los targets. Claro, son muy distintos, pero fundamentalmente a mí me parece que hay que elegir, que eso tiene que ver con la construcción de la agenda periodística, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a contar? A la mañana uno tiene cierta atadura básica con la prensa gráfica. Es casi imposible evitarlo. ¿Por qué? Porque es las noticias importantes destacadas del día anterior. O sea, en el arranque están esas están noticias prefijadas. Ninguna duda. Una cosa, mediadas, tenés alguien que te medió qué es lo importante. Obvio, una cosa es lo que te plantea como noticias destacadas Clarín, La Nación, otro lo que te plantea Página 12, Tiempo Argentino. Ahí está uno en la construcción de su agenda de noticias de ese día, de esa mañana. Porque en la tarde la agenda la estás construyendo vos, las noticias las elegís vos alimentás a los diarios de cierta manera. ¿A los diarios del otro día? Claro, te habrá pasado que te llaman por teléfono, te piden una grabación, te piden un audio, pero yo privilegio la información propia. ¿Por qué? Porque eso es lo que no tiene nadie, eso es lo que te permite hacerle un juego diferente, salir para otro lado, y que a su vez la prensa gráfica tenga que seguirte a vos, no al revés. Acá estamos moscosos, digo de última que no vayan moscosos. Bueno. Y son exactamente las 9 menos 16 minutos. Tenemos en línea al senador Daniel Filmus, senador obviamente de... Era una canallada de adjetivación. Sobre todo lo lamento. Primero porque no se puede hablar así de nadie que tenga un pañuelo blanco, como lo hablábamos recién fuera de micrófono. ¿Lo tengo, Viviani? No me diga que me atendió porque yo hice el llamado al aire, no, lo llamaron mis productoras. Son las 9 de la mañana, está Victoria Donda con nosotros, nos queda mucho por hablar porque hay muchos otros proyectos en los cuales Victoria participa, diputada por Libres del Sur, candidata... O mañana en el recinto. La cumbre de la UNASUR espera a la presidenta para recordar a Néstor. Che, Reinaldo, ¿y te jodió que se haya metido tanto el ritmo clip de la tele en la manera de dar noticias en radio? ¿Viste esto de todo pasa y nada queda? ¿La radio está zafando de eso o zafa mejor que la tele? Me parece que zafa un poco mejor. El problema que tiene la radio es que prácticamente no tiene investigación periodística, prácticamente ha renunciado a los informes. Yo creo que vos sos uno de las excepciones con marca de radio, de que todavía preserva una idea de que se puede hacer un informe en radio, que a la gente le interesa, que lo agradece. Hay como un prejuicio. Yo veo dos cosas notables. Se ha abandonado el informe y la investigación, primero, pero con un criterio, con un argumento, perdón, no con un criterio que es absurdo, que es no le interesa a la gente. Esto es como una pérdida de tiempo. Es como cuando te dicen, mira, che, no, la M no hay que musicalizar, no hay que poner música, no hay que poner un tema musical. Aloha y bienvenidos a otro capítulo de KLA Radio Surf, el único programa radial de surf del país. Es un día espectacular, se ve que estamos en buenos términos con el creador. No busques las olas, que nosotros nos encontramos por vos. Los 2 primeros años no veíamos un mango, no nos conocía ni el loro. Y de a poquito fuimos creciendo, éramos más y de a poco se fueron bajando. Yo, viste, me subí el caballo y de acá no me bajan más. Están muy atrás los pibes. Si quieren correr algo tienen que ir a la orilla. Hay mucha agua. Ahora ya logramos el respeto y la aceptación de la comunidad surfera ya hace rato. ¿Cómo están chapando la? Medio metro en pico, un poco soplado también. ¿Tula roja? Medio metro de derecha, glassy. General Partenón. Medio metro de izquierda también, glassy, perfecto. Toda la vida estuve relacionado con el mundo del surf. Pero eso fue lo que me tiró a hacer esto y usar lo que sabía para inventar algo, es un invento.
gastes combustible al cohete, no imprimas más dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en la atmósfera. Vive lejos del mar y te querés matar porque no sabés cómo andan las cosas surferas. Caer a Radio Cerdos de Marpla. Te metés en la página. Yo de radio no sabía nada, sabía de todo lo otro. Y todo eso se conjugó en un programa de radio. Quédate con nosotros, loco. En la Radio Cerdos. Camapunga. ¿Vos tuviste quien te marcara allá en tu Rosario natal de la que viniste con todas tus variedades de sueño? Con los bolsitos. ¿Tuviste gente que trabajara noticias que te haya marcado? Aunque sea hasta para mal, mira lo que te digo. Sí, para bien y para mal. Como suele ocurrir con la radio, que esta es otra gran virtud que tiene la radio, uno en su ciudad escucha la radio de su ciudad. No escucha radios, o es raro que escuche, determinados programas sí, bueno, yo lo escuchaba al Beto Badía, a Larrea, obviamente con Rapidísimo, pero en general escuchás radio local, y en ese aspecto me siento bastante impactado por Quique Pessoa, en su momento, haciendo radio en Rosario, que además te enseñaba que se podía informar, pero también entretener, y además opinando, porque Quique opinaba también. Sí, claro. Y bueno, tuvo muchos problemas incluso en la radio por opinar, pero después, bueno, David Feldman, con el que trabajé, hizo un programa que se llamaba Los Mejores, que fue un suceso. En el LT8. En el LT8 de muchos años. Yo empecé en la radio comercial trabajando ahí, antes había trabajado en Radio Nacional de Rosario, en el Regreso a la Democracia. Mi primer acto periodístico fue cubrir la elección del 83. Después Evaristo Monti, en Rosario era casi una leyenda. Era un personaje, para que aquellos que no lo conocen lo imaginen o lo comparen, como Bernardo Neustadt, una cosa así, ¿no? O una especie de Grondona mucho más popular. Crecimos contra Evaristo, era lo que nosotros nos planteábamos, haciendo otra radio, más dinámica, más rápida. Él se menos personalizada. Menos personalizada, con mucha información, con buena data. Pero él de alguna manera nos marcó, sin duda. Yo no sé si compartís esto, Eduardo. La radio también se roba, como digo yo. Hacer radio se aprende también robándola. Es decir, de lo que escuchaste, de lo que viste al tipo al lado, de a ver cómo hace Eduardo, a ver cómo cierra, a ver cómo hace Lanata. A ver, mirá. Bueno, de Jorge Lanata también aprendí bastante en radio. Sobre todo, la importancia de leer. Porque yo puedo, después de tantos años, como vos, improvisar un comentario de 5 minutos, 10 minutos, bien articulado. Pero hay momentos en que hay que leer. Hay momentos en que hay que saber interpretar. Sí, claro. Cuando yo digo leer me refiero Se ha perdido, ¿sabes qué? Hablando de las noticias, se ha perdido mucho de eso de... Yo lo puedo tener escrito, lo puedo estar leyendo, pero el oyente tiene que sentir que se lo cuento. Ah, por supuesto. No que se lo lea. No, y con las noticias pasa lo mismo. Por supuesto. Está 7K, 90 años de la radio, los locos de la azotea. Noticias por aquí, noticias por allá, noticias gráficas informa mucho más. LR5 Radio Excelsior. 7 grados 1 décimo, la temperatura 57%, la humedad las 10:30 de la mañana.